A principios del siglo XVI, Europa estaba bajo la guía espiritual de la Iglesia Católica Romana. Su influencia se sentía en cada parte de la vida, desde que uno nacía hasta que moría, y guiaba tanto a los reyes como a la gente común. La Iglesia era una organización muy grande, con muchísimas riquezas, tierras y poder político por todo el continente. Pero, aunque parecía tan fuerte, por debajo había gente que no estaba contenta. Muchos cristianos muy creyentes se sentían cada vez más preocupados. Ellos querían una fe más personal, más del corazón. Veían una iglesia que a veces parecía más preocupada por las cosas del mundo que por salvar las almas de las personas. Este tiempo estaba listo para un cambio. Había un deseo de renovar la religión que venía creciendo por generaciones, solo esperando una chispa para que todo empezara. Martín Lutero, un fraile agustino y profesor de teología en Wittenberg, fue esa chispa. Lutero estaba muy preocupado por sus propias dudas espirituales, especialmente sobre cómo salvarse y sobre la justicia de Dios. Al estudiar las Escrituras, empezó a creer que la salvación se recibía solo por tener fe, como un regalo de Dios y no por hacer buenas obras o por los ritos de la Iglesia. En 1517 se hizo famoso por oponerse a la práctica de vender indulgencias, publicando sus 95 tesis. Este acto, que al principio solo quería ser un llamado para que los teólogos discutieran, rápidamente se hizo mucho más grande. Conectó con las quejas que mucha gente tenía contra las prácticas y la autoridad de la Iglesia y se extendió muy rápido gracias a la nueva tecnología de la imprenta. Así empezaron los eventos que cambiarían para siempre el cristianismo en el Occidente. La venta de indulgencias era un tema que causaba mucha discusión. La Iglesia decía que las indulgencias servían para reducir el castigo que una persona tenía que sufrir por sus pecados, ya fuera en esta vida o en el purgatorio. Aunque la explicación de los teólogos era complicada, en la práctica para la gente común muchas veces parecía como si pudieran comprar su entrada al cielo o al menos pasar menos tiempo en la sala de espera del más allá. Una buena parte del dinero que se juntaba con estas ventas se usaba para grandes proyectos de construcción en Roma. El más importante de todos era la reconstrucción lujosa de la Basílica de San Pedro, un proyecto pensado para mostrar el poder y la gloria del Papa y de la Iglesia. Esta conexión tan clara entre cómo se conseguía el dinero de forma polémica y la grandeza del Papa hizo que muchos cristianos se molestaran aún más. Criticar la riqueza de la Iglesia, y que parecía muy enfocada en las cosas materiales, no era algo nuevo en los tiempos de Lutero. Por siglos habían surgido voces en contra de la corrupción de los curas, de que las instituciones de la Iglesia acumularan tantas riquezas y de las vidas a veces escandalosas de algunos miembros del clero. Junto con esto, la autoridad del Papa había crecido firmemente durante la Edad Media, transformando al obispo de Roma en una figura poderosa, casi como un rey. Esta concentración de poder fue impulsada por varios cambios políticos y culturales, como la disminución de la autoridad de los emperadores y la propia organización legal y administrativa de la Iglesia, que era muy sofisticada. Movimientos anteriores que habían desafiado las enseñanzas o la autoridad de la Iglesia, como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses, habían sido etiquetados como herejes y a menudo reprimidos con mucha violencia, demostrando la determinación de la Iglesia para mantener la unidad en sus enseñanzas y su propia importancia. Es importante saber que el deseo de un cambio no era solo de aquellos que después se separarían de Roma. Mucho antes de que las protestas de Martín Lutero se hicieran conocidas por todos, muchos católicos fieles veían que se necesitaba una renovación espiritual y cambios en cómo estaba organizada su iglesia. Estos movimientos de reforma interna querían corregir los abusos, hacer más profunda la vida espiritual y mejorar cómo se practicaba la religión. Pero todo esto sin salirse de la estructura de la Iglesia que ya existía. Mucha gente sentía que la Iglesia, en algunas áreas, se había alejado de su misión principal. Incluso organizaciones de la Iglesia, como el Quinto Concilio de Letrán, que terminó en 1517, intentaron arreglar algunas de estas preocupaciones, aunque seguido se pensaba que sus esfuerzos eran muy pocos, llegaban muy tarde o que no se podían aplicar bien por culpa de intereses muy arraigados. Uno de los movimientos más importantes antes de la Reforma para renovar la espiritualidad fue la Devotio Moderna o devoción moderna. Este movimiento nació en los Países Bajos a finales del siglo XIV con personas como Geert Groot y se extendió por Alemania y otras partes del norte de Europa.
daba mucha importancia a una forma muy personal y ordenada de vivir la fe cristiana, animando a la gente a meditar, a pensar en sí mismos y a cultivar una vida espiritual interior. Los hermanos de la vida común, una comunidad religiosa de laicos conectada con la devotio moderna, se enfocaban en la educación y en copiar manuscritos. El libro más famoso que salió de este movimiento, La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, se convirtió en una guía espiritual para muchísimas personas, enseñando la humildad, la sencillez y una relación directa con Dios, e influyó tanto en la gente común como en los sacerdotes. Entre las figuras intelectuales más destacadas que pedían una reforma estaba Desiderio Erasmo de Róterdam. Erasmo, un humanista cristiano de Holanda, era un sabio muy conocido que promovía volver a las fuentes originales de la fe cristiana, la Biblia y los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Él creía que esto llevaría a una forma de cristianismo más pura y auténtica. En obras como Elogio de la locura y Manual del caballero cristiano, criticó fuertemente las fallas morales e intelectuales que veía dentro de la Iglesia, burlándose de los clérigos corruptos, de los rituales vacíos y de la teología escolástica demasiado complicada. Erasmo produjo una nueva edición en griego del Nuevo Testamento, con la esperanza de dar una base más exacta para entender las Escrituras. Aunque criticaba los abusos, nunca quiso romper con la Iglesia católica y, al final, se distanció del camino más radical de Lutero. En España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros encabezó importantes esfuerzos de reforma dentro de la Iglesia española, incluso antes del desafío de Lutero. Como arzobispo de Toledo y gran inquisidor, Cisneros era una figura poderosa que usó su influencia para mejorar la disciplina y la educación de los sacerdotes. Fundó la Universidad de Alcalá de Henares, que se convirtió en un centro líder para los estudios humanistas y teológicos. Uno de sus logros más notables fue la Biblia Políglota Complutense, una obra monumental que presentaba el texto bíblico en hebreo, arameo, griego y latín. Las reformas de Cisneros buscaban crear un clero más educado, devoto y moralmente recto, asegurando que España se convirtiera en un bastión de la ortodoxia católica y un actor clave en la contrarreforma que siguió, demostrando que una reforma profunda sí podía venir desde dentro de la jerarquía de la Iglesia. La rápida expansión de las ideas de Martín Lutero y de otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio le presentó a la Iglesia católica un desafío nunca antes visto. Lo que al principio pudo parecer solo un desacuerdo en un lugar específico, pronto se vio que era una amenaza muy grande para la unidad del cristianismo en el Occidente. La Reforma Protestante, como se le llegó a conocer, obligó a la Iglesia católica a enfrentar sus propios errores y a preparar una respuesta completa. Esta respuesta, a menudo llamada contrarreforma o reforma católica, tuvo muchas partes. No solo se trataba de luchar contra el avance del protestantismo, sino también de hacer una renovación interna importante para aclarar las enseñanzas, cambiar las prácticas y darle nueva vida a la espiritualidad dentro de la Iglesia. Las primeras reacciones fueron variadas, desde intentos de parar todo a la fuerza hasta llamados a ponerse de acuerdo y a hacer reformas profundas. Una parte clave de esta renovación católica fue la aparición y el nuevo impulso de las órdenes religiosas. Estas órdenes fueron muy importantes para llevar a cabo las reformas y para liderar los esfuerzos misioneros. Quizás la más influyente de las nuevas órdenes fue la Compañía de Jesús, conocidos comúnmente como los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola, un noble español y antiguo soldado, y aprobada oficialmente por el Papa en 1540, los jesuitas se distinguían por su duro entrenamiento espiritual, la gran importancia que le daban a la educación y su lealtad total al Papa. Rápidamente se hicieron famosos como educadores, abriendo escuelas y universidades por toda Europa. Los misioneros jesuitas también fueron vitales para llevar el catolicismo a las tierras recién descubiertas en América, Asia y África, actuando como la vanguardia de la Iglesia. Aunque los jesuitas eran muy conocidos, otras órdenes religiosas nuevas y reformadas también hicieron contribuciones importantes a la Reforma católica. Las Ursulinas, fundadas por Santa Ángela Merici en Italia,
se dedicaron a la educación cristiana de niñas y mujeres, reconociendo la importancia de las mujeres para transmitir la fe dentro de las familias y la sociedad. Los teatinos, una orden de sacerdotes fundada por San Cayetano y Gian Pietro Carafa, quien después fue el Papa Paulo IV, se enfocaron en reformar la vida de los clérigos, animando a los sacerdotes a vivir vidas de pobreza, oración y servicio pastoral dedicado. Los capuchinos, una rama de la orden franciscana, enfatizaron un regreso a los ideales franciscanos originales de pobreza, austeridad y predicación popular, acercándose a la gente común con renovado fervor. Estas órdenes atendieron diversas necesidades, desde la educación hasta el cuidado pastoral y el trabajo social. La base más importante de la respuesta doctrinal y disciplinaria de la Iglesia Católica fue el Concilio de Trento. Reunido de forma intermitente entre 1545 y 1563, este concilio ecuménico asumió la tarea monumental de definir sistemáticamente la doctrina católica en respuesta a los desafíos protestantes y de legislar reformas para corregir los abusos dentro de la Iglesia. El concilio emitió decretos sobre una amplia gama de temas, incluyendo la relación entre la Escritura y la tradición, la naturaleza de la justificación por la fe y las obras, los 7 sacramentos y el sacrificio de la misa. Condenó las doctrinas protestantes que consideró heréticas. De manera crucial, Trento también ordenó reformas prácticas, como el establecimiento de seminarios para la formación adecuada de los sacerdotes, la prohibición de la venta de indulgencias y medidas para asegurar que los obispos residieran en sus diócesis y ofrecieran supervisión pastoral. A pesar de los grandes esfuerzos de la Contrarreforma, el protestantismo siguió ganando terreno en varias partes de Europa, cambiando por completo el panorama religioso del continente. El luteranismo se estableció con fuerza en gran parte del norte de Alemania y Escandinavia. Países como Suecia, bajo el rey Gustavo Vasa, lo adoptaron oficialmente como la religión del Estado. El calvinismo, con su énfasis en la predestinación y un código moral estricto, echó raíces en Suiza, especialmente en Ginebra, en Escocia bajo John Knox, en los Países Bajos y entre las comunidades hugonotes en Francia. En Inglaterra, el deseo del rey Enrique VIII de anular su matrimonio llevó a una ruptura con Roma y al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, la cual, después de un periodo de cambios, adoptó una postura teológica mayormente protestante bajo sus sucesores, en particular Isabel I. La unidad religiosa de la Europa medieval se había roto para siempre. Esta fractura de la cristiandad llevó a un periodo de intensa lucha religiosa y guerras devastadoras que asolaron Europa durante más de un siglo. Las guerras de Esmalcalda en el Sacro Imperio Romano enfrentaron a las fuerzas católicas imperiales contra los príncipes protestantes. Francia fue desgarrada por las guerras de religión entre católicos y hugonotes. La revuelta holandesa contra el dominio español tuvo fuertes dimensiones religiosas, con los holandeses calvinistas luchando por su independencia de la España católica. El más extendido y destructivo de estos conflictos fue la Guerra de los 30 Años, desde 1618 hasta 1648, que involucró a la mayor parte de Europa continental y resultó en una inmensa pérdida de vidas y una devastación generalizada. Tratados como la Paz de Augsburgo en 1555 y la Paz de Westfalia en 1648 intentaron establecer principios de convivencia religiosa, a menudo basados en la idea de que el gobernante de un territorio determinaba su religión. Sin embargo, la Contrarreforma logró un éxito importante al revitalizar la Iglesia Católica y dar forma a su curso futuro. Puso las bases para el catolicismo moderno de muchas maneras. El énfasis en la educación llevó al establecimiento de incontables colegios y seminarios jesuitas que mejoraron significativamente el calibre intelectual y moral del clero y educaron a generaciones de católicos laicos. El culto se estandarizó mediante la promulgación del misal romano y el catecismo romano, asegurando la uniformidad en la liturgia y la doctrina en todas las tierras católicas. Surgió un clero
clero más disciplinado y mejor educado, dedicado al cuidado pastoral y la guía espiritual. El florecimiento del arte y la música barroca, con su intensidad dramática y atractivo emocional, se convirtió en una poderosa expresión de la renovada fe y confianza católicas, con el objetivo de inspirar asombro y devoción. Además, la Contrarreforma desató una nueva ola de evangelización global. Impulsadas por un renovado sentido de misión y propósito, las órdenes religiosas, en particular los jesuitas, franciscanos y dominicos, se embarcaron en extensas expediciones misioneras a las Américas, Asia y África. Estas misiones llevaron a la conversión de millones de pueblos indígenas al catolicismo, expandiendo significativamente el alcance global de la Iglesia. Aunque a menudo complejos y a veces entrelazados con las empresas coloniales, estos esfuerzos alteraron permanentemente el mapa religioso del mundo. La Contrarreforma, por lo tanto, no solo defendió y reformó el catolicismo en Europa, sino que también lo transformó en una religión verdaderamente global, consolidando sus doctrinas, prácticas y estructuras institucionales de maneras que continúan definiendo a la Iglesia Católica hasta el día de hoy.